Buenos días para todos ustedes. Qué gusto que puedan estar aquí nuevamente en este repaso de la lección en el día lunes 29 de enero. Y qué gusto es estar compartiendo esta lección con ustedes. Hermano Julio, buenos días. Buenos días, hermana Mayra. Regresamos, mis queridos hermanos, después de esto, con el estudio de la lección de este día. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy bien, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estar en sintonía con Radio Advenimiento y Advenimiento TV 55.7 en Dallas, 51.2 en Houston, en la 990 AM en Irving y todo Dallas, y también por TuneIn Radio. Hermana Mayra, ¿qué le parece si antes de estudiar tenemos la oración? Oremos. Querido Dios, nuevamente te damos gracias porque tú nos has dado un día más, porque nos has permitido ver la luz y así poder servirte, poder trabajar en tu obra, poder junto con nuestros amigos y hermanos conocer más, aprender de este gran personaje que es Abraham, el cual vamos a estar viendo en esta lección. Señor, nosotros también podemos llegar a alcanzar esas cosas que Abraham tenía. Señor, la fe de él nosotros también la podemos tener. Ayúdanos a aprender todo lo que tú tienes y así todo pueda ser de bendición, tanto para nuestros amigos y hermanos como también para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, un ejemplo de justificación, Abraham. ¿Cómo le fue imputada justicia a Abraham? ¿Qué mérito tienen las obras para obtener la justificación? ¿Tendrán méritos las obras? ¿Cómo le fue imputada la justicia? Vamos a ver entonces el libro de Génesis 15:1 en adelante, hermana Mayra. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. Y nos dice el 5, y le llevó fuera y dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo: Así será tu simiente. El 6, y creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. Y le contó por justicia. Mis queridos hermanos, ¿cómo fue esto de que Abraham, de edad avanzada, creyera en las promesas que el Señor le estaba dando? Dios le dijo en visión: yo soy tu escudo y tu galardón en gran manera. Y el versículo 5 dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Así es que, mis queridos hermanos, al principio Abraham dijo: ok, voy a tener descendencia, pero va a ser del criado, de Eliezer. Y Dios le dijo: no, no va a ser de Eliezer. Tu descendencia no va a salir de Eliezer, no va a salir de tu criado, no va a ser de este muchacho. Tú tendrás descendencia porque tú vas a ser padre. Impresionante. Qué tan numerosa que iba a ser, ¿verdad? Y qué tan numerosa. Nos dice Señales de los Tiempos: aquellos que profesan esperar la pronta venida de nuestro Salvador deberían tener la fe de Abraham. Una fe que es preciada porque les ha costado algo. Una fe que obra por el amor y purifica el alma. El ejemplo de Abraham ha sido dejado registrado para nosotros que vivimos en el fin de los siglos.
Debemos creer que Dios está de veras con nosotros y que debe ser tratado con la mayor seriedad. Quiere decir exactamente lo que dice y requiere de nosotros una fe implícita y una obediencia voluntaria. Entonces dejará que su luz brille a nuestro alrededor y podamos ser íntegramente luz en el Señor. Entonces la justicia la recibe el que cree, Amén. ¿verdad? Así que no es el obrar inmediatamente, sino creer. Primero tenemos que creer y es lo que estamos viendo en esta lección, justificación por la fe. Y estamos hablando de ese gran personaje, Abraham, que Dios le dijo algo, el Señor le prometió y dice que él creyó. Y al él creer esas promesas, eso que el Señor le estaba diciendo, eso le fue contado por justicia. Nos dice Testimonios para la Iglesia, página 249 y 250 en el tomo 4, nos dice: Abraham fue probado estrictamente en su vejez. Al afligido anciano le parecían terribles e inoportunas las palabras del Señor, pero no puso en duda su justicia ni vaciló en su obediencia. Podría haber alegado que era anciano y débil y no podía sacrificar al hijo que era el gozo de su vida. Podría haber recordado al Señor podría haber recordado al Señor que esta orden contrariaba las promesas que le había hecho respecto de su hijo, que le dijo: será una nación grande. Pero Abraham obedeció sin una queja ni un reproche. Su confianza en Dios fue absoluta. Así que, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos también en estos últimos días experimentar la fe de Abraham, y solamente la fe en nuestro Salvador es que a nosotros nos ayuda a salir victoriosos en esta vida llena de maldad y de ruina, de miseria. Aquí nos sigue diciendo fe y obras. Se ha hecho claro y manifiesto que no es posible mediante mérito de la criatura realizar cosa alguna en favor de nuestra posición delante de Dios o de la dádiva de Dios por nosotros. Si la fe y las obras pudieran comprar el don de la salvación, entonces el Creador estaría obligado ante la criatura. Imagínense si dependiera también de que nosotros tenemos que hacer las cosas para poder ser salvos, entonces no sería eso, ese don gratuito, ¿verdad? Porque habría que pagar, habría que hacer algo a cambio. Y dice que estaría él obligado con la criatura, en cambio no es así. Nos sigue diciendo: en este punto la falsedad tiene una oportunidad de ser aceptada como verdad. Si algún hombre puede merecer la salvación por algo que pueda hacer, entonces está en la misma posición del católico que cumple penitencias por sus pecados. Y es lo que empezábamos, hermano Julio, la lección de este trimestre, que nos hablaba aquí de Lutero, ¿verdad? El hombre de esa época, en la Reforma, cuando ellos creían, porque en la Iglesia Católica se creía que era uno salvo por las obras y ellos tenían que hacer penitencias y hacer tantas cosas, pero ese día que Lutero iba subiendo esa escalera, él, cómo vino a su mente ese texto, que el justo por la fe vivirá, y él pudo entender que las cosas no eran así, no era por penitencia, no era que uno tenía que hacer algo para poder ganar ese favor, hacer esos sacrificios, tanta gente que se hace tantas cosas en su cuerpo, se castiga, tantas cosas que uno quizá ni se puede imaginar, pensando ellos que por el sacrificio ellos pueden tener ese favor del Señor, ganar, pero no es así. Entonces aquí nos dice esta partecita: si algunos hombres pueden merecer la salvación por algo que pueden hacer, entonces está en la misma posición del católico que cumple penitencia por sus pecados. Y aquí nosotros en estos textos hemos visto que
Nomás tenemos que creer en Él porque es gratuito. Amén. Y nos dice aquí también, la salvación en tal caso, dice, es en cierto modo una obligación que puede ganarse con un sueldo. Si el hombre no puede, por ninguna de sus buenas obras, merecer la salvación, entonces esta debe ser enteramente por gracia, recibida por el hombre como pecador, porque acepta y cree en Jesús. Es un don absolutamente gratuito. O sea, el párrafo Fe y Obras comienza diciendo que sea hecho claro y manifiesto. O sea, partamos de esto, que la fe es Un don absolutamente, la justificación es por gracia, por medio de la fe. La justificación por la fe está más allá de controversias. O sea, no hay controversia, no tiene que haber. Y toda esta controversia termina tan pronto como se establece el punto de que los méritos de las buenas obras del hombre caído nunca pueden procurarle la vida eterna. Se acabó en la discusión. El fin del discurso es este. La justificación por la fe, nos dice, está más allá de toda controversia. Dice, la luz que he recibido de Dios coloca este importante tema más allá de todo interrogante en mi mente. La justificación es enteramente por gracia y no se consigue por ninguna obra que el hombre caído pueda realizar. Así es que nos dice la Biblia que Abraham creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Nuestras almas deben ser enseñadas a creer, a confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la preocupación de Abraham concerniente a las promesas de Dios? O sea, Dios le había dicho, tendrás una nación grande. como las estrellas Pero del mar. Abraham no tenía hijos. Y entonces, ¿cómo a una persona se le puede decir, tú tendrás una descendencia de multitudes? Sal. Y Abraham salió. Mira las estrellas. Abraham miró las estrellas. Así será tu descendencia. Pero si no tenía hijos. Y tal vez hubiera él tenido la esperanza o algo, podríamos decir, si él hubiera estado jovencito. Pero dice que él ya estaba viejo. Y sin embargo el Señor le había dicho algo, le había prometido. Y él dice que creyó y por eso le fue contado por justicia. Amén. Mis queridos hermanos, dice la historia de la redención, página 79, como Abraham no tenía hijos, pensó en un comienzo que su fiel siervo Eliezer podría llegar a ser su hijo adoptivo y su heredero. Pero Dios le informó que este siervo no sería ni su hijo ni su heredero, sino que tendría un hijo verdaderamente suyo. ¡Qué maravilla! Ahora, basados en la experiencia de Abraham, ¿cómo es imputada la justicia al pecador? Esa es buena pregunta. Vámonos a Romanos 4, 1 al 8. Romanos 4, 1 al 8. La justificación por la fe. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado.
Amén. Aquí tenemos, mis queridos hermanos, cómo la justicia es imputada al pecador. La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia. Y ante la ley, el pecador debe ser como justo. Pero, como pecadores, somos incapaces de ser justos. Parece una contradicción, ¿no? Sí. Entonces, la única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. La fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo. Y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. Y aquí viene la palabra condonar, condona, expiar, remitir, indultar, absorber. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. Amén. De esta manera, la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz a una luz mayor. Esto es muy importante que nosotros enfaticemos. Las personas, nosotros como adventistas del séptimo día, guardamos la ley, los mandamientos, por fe en nuestro Señor Jesús. No porque queramos, no porque haya méritos en salvación en guardar la ley, sino que por la obediencia al Señor, pues nosotros nos deleitamos en guardar la ley, incluyendo el cuarto mandamiento. Es un resultado, ¿no? Porque es que hay contradicción cuando dice, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Pero estamos bajo la gracia solo para violar el cuarto mandamiento. Porque los demás para ellos siguen vigentes. Porque no roban, no matan, no adulteran, honran a su padre y a su madre y lo enseñan en la plataforma, lo enseñan en el púlpito. Hay muchos, todas las iglesias orientan a los jóvenes, a los hijos que guarden, que honren a su padre y a su madre, porque está en el mandamiento. No adulterarás, no fornicarás. O sea, todos se deben de guardar, excepto el sábado. Como lo quitan y cuando dice él, ¿verdad? Ni una jota, ni una tilde que nosotros podemos quitar ni pasará de la ley, porque él no vino a abrogar, sino a cumplir. ¿Y quiénes somos nosotros para quitar un mandamiento de la ley? Nosotros tenemos que obedecer, tenemos que cumplir, y como dijo el hermano Julio, nosotros hacemos el obedecer estas obras, obedecemos los mandamientos porque somos salvos, porque el Señor nos ha dado de esa justificación, porque Él nos ha perdonado, nos ha librado, nos ha redimido, nos ha rescatado. Nosotros aceptamos ese regalo. Amén. Y es el resultado, la obediencia, y por los frutos, dice, los conoceréis. Entonces, pareciera como que si fuera una contradicción, porque el Señor dice que Él va a venir a pagar a cada uno según sus obras. Pero aquí nos está diciendo que somos salvos por gracia. Por gracia. Entonces, ¿cómo es que nos va a venir a pagar según las obras? Entonces es que de acuerdo a lo que tú hagas, ese va a ser tu pago, tu recompensa. Porque en lo que usted hace, ahí se va a ver en sus resultados, es su obediencia, sus hechos. Ahí se va a ver si verdaderamente usted ha aceptado ese regalo, si usted ha creído en que Él es su Salvador. Y es como nosotros, bueno, yo que tengo hijas, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que les amamos y nosotros tenemos muchas cosas que queremos que ellos hagan, ellos los hacen porque nos aman a nosotros, porque creen que nosotros queremos lo mejor para ellos. Y entonces nosotros tenemos que creer con fe, tenemos que tener esa seguridad que todo lo que el Señor tiene ahí para nosotros es lo mejor, es lo bueno, y nosotros lo creemos y nosotros lo aceptamos. ¿Por qué?
porque nosotros antes ya hemos aceptado esa justicia que el Señor tiene, y por amor a Él, por ese grande bondad que Él tiene, ahora nosotros venimos a hacer las cosas naturalmente, con ese deseo, no por obligación, ni lo Sí. hacemos con eso de que, oh, si no lo hago, voy a tener problemas, o si no lo hago me voy a perder, sino que tenemos que hacerlo porque ya hemos creído que somos salvos por gracia, porque Él ha tomado nuestro lugar y Él nos ha limpiado de nuestros pecados. Nos dice nuestra elevada vocación, página 121, esa fe que obra por amor. Esa fe que obra por amor. O sea, si tenemos fe, nuestras obras serán el resultado. Serán el resultado. No será por obligación, como dice nuestra hermana, no será por miedo, Compromiso. sino que esa fe obra por amor. Es completamente diferente a hacer algo por miedo o por obtener la salvación. Es completamente diferente. O sea, esa fe que obra por el amor y purifica el alma no es cuestión de impulso. Se arriesga a salir basada en las promesas de Dios, creyendo firmemente que lo que Él ha dicho es capaz de realizarlo. Es maravilloso, mis queridos hermanos, como les digo, en el momento en que el pecador cree en Cristo, permanece delante de Dios sin condena, porque la justicia de Cristo es suya, la obediencia perfecta de Cristo le es imputada. Es fácil, o sea, es difícil creer esto. La obediencia perfecta de Cristo le es imputada al pecador. Entonces el Señor, cuando mira a Julio Reyes, el Señor ve a Cristo. Cuando Julio Reyes confiesa sus pecados al Señor, se arrepiente, se aparta permanece en comunión íntima con el Señor. El diablo va a decir, Julio Reyes hizo esto, hizo esto y esto, lo otro. Dios no me va a ver a mí. Dios va a ver a Jesucristo. Porque la justicia perfecta de Jesús es la que a mí me libra de todo pecado. Amén. Si yo, por supuesto, hago de mi Cristo mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Amén. Ahora, si nosotros apartamos de Jesús y comenzamos nosotros a hacer obras apartando a Jesús, le digo que por muy justa que sea la vida de una persona sin Jesús, eso no vale para ser salvo. Hay muchas personas allá afuera que hacen tantas cosas buenas, que hacen tantas cosas moralmente bien, pero ¿qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los impulsa a hacer las cosas? Nosotros tenemos que ser movidos únicamente por el amor a nuestro Dios. Tenemos que ser movidos por servirle a Él, creer que todo lo que nosotros tenemos que hacer y cumplir es porque Él nos lo enseña, porque Él dice que Él nos vino a dar ejemplo, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que tratar y mejorar y cada día parecernos a Él, porque nosotros ser justificados, eso quiere decir que somos pronunciados o tratados como justos, como decía el hermano Julio. Es Él el que no somos vistos nosotros, sino que es el Señor el que intercede y el que está ahí para con su sangre limpiarnos y redimirnos de todo pecado. Eso no quiere decir que vamos a seguir pecando, que vamos a seguir igual como estábamos. Eso quiere decir que ahora nosotros estamos en nueva vida y tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Y nos sigue diciendo el párrafo B, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mensajes selectos, tomo 1, página 430 y 431. Hay otro pasaje en
en Obreros Evangélicos, que lo dejé a medias. Déjeme avanzar, dice que nosotros, al ver todas estas grandes verdades, al ver de que la justicia le es imputada a Abraham, dice que nosotros debemos apartar la mirada del yo. Debemos apartar la mirada del yo y debemos de voltear nuestra mirada, alzar nuestra mirada hacia el inmaculado Cordero de Dios, que no cometió pecado y que contemplándolo con fe, llegaremos a ser como Él. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Qué gloriosa lección, qué lección tan preciosa. A nosotros debe de llenarnos de regocijo. A nosotros debe de inspirarnos confianza en que solamente viendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que nosotros somos más que vencedores. Nuestros méritos no tienen nada que hacer para obtener la salvación. La salvación es por gracia y lo estaremos viendo. Lo hemos venido viendo desde la primera lección y el Señor nos seguirá mostrando que únicamente dependiendo totalmente de Cristo Jesús, apropiarnos de Él y de sus promesas con confianza, con seguridad y con fe, nosotros solamente entonces estaremos capacitados y aprobados por el Señor por la justicia de Cristo imputada al pecador. Amén. ¿Qué le parece, hermano? Así que es muy bonito ejemplo de justificación, que es la de Abraham. Nosotros tenemos que creer y así que se pueda decir como se dijo de él. Él creyó y le fue contado por justicia, así que nosotros también podamos creer, podamos aceptar ese regalo que Dios tiene y así nosotros ser justificados, porque la fe es muy importante. Si no tenemos la fe, si no lo creemos, si no nosotros creemos en nuestro Dios, de nada nos sirve. Así que es muy importante esa fe de creer en nuestro Dios y así aprender de esta historia de Abraham, que es tan muy significativa. Vamos a ir terminando en el libro de Hebreos 11:8, donde están los héroes de la fe. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, oh Señor, hemos visto en la vida de Abraham cómo él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe. Te pedimos, Señor, de que al aumentarnos la fe, obre esta fe por amor. Obre, oh Dios, a guardar tus mandamientos, a serte fiel, a ser obedientes, pero no para tener ningún mérito de salvación, sino que son obras de amor para honra y gloria de tu nombre. Amén. ¿Cómo debemos demostrar que tenemos fe? Obedeciendo tu palabra, siendo fiel a ti, siendo, Señor, obediente a tus estatutos y tus mandamientos. Ayúdenos, Señor, a ser un pueblo peculiar, a ser obediente a tus mandamientos conforme a la fe que tú nos has dado. Porque dice el Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Y allí es donde se une, oh Señor, los dos remos de esta barca, la fe y guardar los mandamientos, la fe y la obediencia, mano a mano, caminando hacia la Canaán celestial. Gracias, oh Dios, por hablarnos esta mañana.
Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad.